Bienvenidos a hoy, 9 de noviembre de 2021. Tenemos el agrado de tener como invitado especial la tarde de hoy a nuestro amigo Emilio Gracias desde Guatemala, que nos va a compartir el tema Camino, cómo se puede enderezar el camino hacia la bendición. Antes de darle los micrófonos a Emilio, les voy a dar una pequeña reseña de Emilio. Emilio es de Guatemala, padre de dos preciosas hijas, Valentina y Nikki, esposo, comunicólogo graduado de la universidad, ha sido director de comunicación social de la Vicepresidencia de la República de su país, ministro ordenado de la Palabra de Dios y, como bien me comentaba él esta tarde, lo más importante, es un hijo de Dios. Bienvenido, Emilio, los micrófonos son tuyos. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por la invitación y antes que nada tengo que cumplir con lo más importante. Mi esposa les envía a ustedes un saludo muy especial, Carla María. Ella, al saber que Gloricel me había dado el privilegio de compartir hoy, pues estuvimos platicando de lo hermoso, de lo deleitoso que fue compartir con ustedes el tiempo que le permitieron. Y pues les recuerda con mucho amor, con mucho cariño, les manda saludos a todos. Así que, habiendo cumplido con el mensaje, espero que ustedes no son como en la historia, que matan al mensajero, sino que lo retienen con vida. Es un privilegio de verdad poder platicar con ustedes. Yo no considero esto una enseñanza, sino una plática. Nuestro Señor Jesucristo, de hecho, no usaba ni siquiera púlpito. Él caminaba con los apóstoles y con la gente que le seguía, oraba por sus necesidades, platicaba con ellos, encontraba una higuera y les enseñaba algo, encontraba un lugar, un trigo y les enseñaba otra cosa, estaban en el templo, platicaban de ello. Así que creo que hoy vamos a platicar acerca de algo muy importante, este tema que nos está permitiendo y que nos comentaba Gloricel que sería bueno que comentáramos con ustedes. Como les digo, en esta plática que vamos a tener de lo que es la palabra de Dios, cómo enderezar el camino a la bendición, ¿verdad? Dirían los que son pilotos de avión que eso es lo que se hace constantemente a la hora de que va uno volando. No soy piloto, pero en lo que he conocido de esto, el piloto marca un rumbo, sabe a dónde va, quiere ir a ese lugar, tiene la responsabilidad de ir. Sin embargo, cada cierto espacio de tiempo tiene que corregir la dirección a donde va. Por eso me pareció tan pertinente el tema que me compartía Gloricel para que yo estuviera platicando con ustedes en esta tarde, ¿verdad? ¿Cómo enderezar el camino hacia la bendición? O sea, todos queremos la bendición, buenos y malos. Todo mundo, toda criatura debajo del sol quiere la bendición, está buscando la bendición. Sin embargo, la palabra de Dios nos da la guía. Yo le llamo a la Biblia el manual del fabricante. Ahí dice cómo funcionamos. Y siempre pongo este ejemplo. Nosotros compramos un aparato, un celular, por ejemplo, y lo primero que hacemos es guardar la cajita. Está nuevecita. Y todo lo que son las instrucciones que vienen hasta en chino, japonés y otro montón de idiomas que tal vez ni entendamos, nunca las leemos. Es raro que uno se ponga a leer exactamente qué detalles trae el aparato. Y si es un celular, uno dice, ya lo conozco, pero al rato está, Nikki, ayúdame a poner esto en el celular, por favor, ¿verdad? Valentina, puedes hacer esto. O sea, buscamos la ayuda para corregir. Sin embargo, en la vida no nos podemos dar ese, digámosle, gusto. Y cuando tratamos de pedir ayuda, si es que la pedimos, porque ahí se ministran un montón de cosas más, si pedimos ayuda, depende también de dónde venga esa ayuda. Así que el lugar más seguro donde podemos encontrar qué es la bendición, para qué es la bendición, cuál es el fin de la bendición y quién es el que nos da la bendición, es la palabra de Dios, ¿verdad? Que es infalible. No hay error en ella, es perfecta porque es la palabra de Dios. Y de hecho, la palabra de Dios es el mínimo que podemos saber de nuestro Padre. Es una carta de amor escrita una tras otra en sus páginas para decirnos
que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Y es hermoso que podemos buscar ahí acerca de lo que es la bendición. Dice la palabra de Dios que el Señor ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. O sea, ya fuimos benditos, ¿ya? Entonces, si eso es así, pues no tenemos que estar buscando que Él nos dé la bendición, sino recibir esa bendición. Y en el camino, por supuesto, encontramos con aquellas cosas que nos desvían del camino a la bendición, ¿verdad? Situaciones, problemas, por supuesto, el enemigo de nuestras almas, que va a estar ahí, que la palabra de Dios declara que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Sin embargo, la palabra de Dios es tan equilibrada que también nos dice que nadie es tentado más allá de lo que puede resistir. Entonces, dice uno, entonces si peco, no tiene validez la excusa de, es que el diablo, hermano, me la puso. No. Si Emilio aguanta para pecar hasta 10, Satanás no puede tocarlo más allá. Eso es lo que la palabra de Dios declara. Sin embargo, todo está en qué creo y qué no creo. Dice la palabra de Dios también que en cuanto el heredero es niño, de en nada difiere del que no es heredero, ¿sí? En nada, porque usted puede tener un testamento, ¿sí? Que le da beneficios a usted de una persona que le dejó sus propiedades, dinero, lo que fuera, esos beneficios, esas bendiciones. Sin embargo, ¿qué pensaría usted de mí si cuando llega a mi casa yo le digo, pase adelante, aquí está mi esposa, le recibe, siéntese en la sala, platicar, y en eso usted me dirá, bueno, ¿y eso qué es ese cuadro tan lindo? Es que es un testamento donde a mí me dejaron heredado esta cantidad de terrenos, esta cantidad de plata y todo eso. Y usted me diría, wow, qué lindo, pero no lo veo acá. Mira, no, es que está embarcado, está precioso. Aquí lo cuidamos con mi familia. Ha estado de generación en generación. ¿Qué me diría usted? ¿Por qué no tratas de hacer algo productivo con ese testamento que tienes ahí y lo cambias, lo monetizas o lo haces efectivo? Bueno, exactamente igual es con las bendiciones que Dios nos tiene para nosotros. Usted puede estar con un testamento, pero el testamento no va a ser efectivo hasta que usted llegue y reclame aquellos beneficios con los cuales usted ha sido ya, valga la redundancia, beneficiado, ¿sí? Igual es con la bendición de Dios, exactamente igual. Dice la palabra que Él ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Ya está. Esa bendición es nuestra, no por nosotros, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es nuestra la bendición, ¿sí? De hecho, la palabra de Dios dice que Él pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué necesitas? ¿Salud? Ahí está en la cruz del Calvario. Sanidad, ahí está en la cruz del Calvario. Libertad financiera, ahí está en la cruz del Calvario. O sea, todo nos fue dado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición. Toda bendición, toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Así que nosotros somos más que vencedores porque el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. Aquello que partió, aquello que nos negó el acceso a la comunión con Dios y por ende la bendición, eso fue quitado del medio y dice la palabra de Dios que nosotros podemos entrar confiadamente hasta el mismísimo trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar el oportuno socorro. La palabra de Dios es tan perfecta. Sea pues cualquier cosa que necesitemos, allí está en el Señor, que es la fuente de toda buena dádiva y don perfecto, que por supuesto sale de nuestro Padre de las luces. Amados, entonces, ¿qué es lo que pasa? La bendición está ahí. La bendición, el Señor dice que Él, antes que le pidamos, Él ya sabe que le vamos a pedir. La palabra de Dios declara que Él da mucho más sobreabundantemente de lo que pedimos o tan siquiera imaginamos. ¿Han leído ese verso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esa bendición no se manifiesta? O más bien, debiésemos pensar,
¿Cuándo esa bendición se va a manifestar? ¿Cuándo? Por supuesto, hemos encontrado una de teorías y de cosas, pero vayamos a lo que la palabra de Dios dice, porque hay dos preguntas que yo creo que hoy en la tarde necesitamos encontrar una respuesta. Dos preguntas, ¿sí? Una de ellas es, ¿clamamos a Dios para que Él escuche o clamamos porque Él responde? Esa es la pregunta número uno. ¿Clamamos para que Él escuche o clamamos porque Él responde? Esa primera pregunta, quiero que la guardes ahí en tu corazón. Cuando tú y yo oramos, ¿clamamos para que Él escuche o clamamos porque Él responde? Es muy diferente. Y si encontramos dos ejemplos excelentes, uno por supuesto mejor que el otro, pero si vamos a Elías, ¿se recuerdan ustedes el momento en el que Elías está con todo ese montón de adoradores de Baal, profetas de Baal, les dice la palabra, y les dice, pídanle fuego a su Dios, vamos, hagan lo que quieran, a ver quién responde. La batalla ahí era para ver qué Dios se manifestaba con fuego y consumía el holocausto. Elías llega al punto de aún echarle agua al holocausto. Y por supuesto ustedes saben la respuesta. El Dios, el único Dios verdadero. No hay otro Dios fuera del verdadero Dios de la Biblia. No lo hay. No lo conozco, dice la palabra, ¿verdad? No hay otro. Él fue el que respondió y respondió con fuego, por supuesto. Y les decía yo dos ejemplos. El segundo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Él dicen los estudiosos que el verso más pequeñito de toda la palabra es el verso cuando Jesús está delante de la tumba de Lázaro, cuando dice Jesús lloró. Ese es el verso más chiquitito de la Biblia. Y en ese mismo momento, cuando su amigo, ¿sí? Muere, está ya enterrado de días, y sus hermanas, una de ellas reclamándole y la otra también. Solo que a su manera cada quien. Es que si hubieras estado acá, no hubiera pasado esto. El Señor Jesucristo viene y dice, ¿no te he dicho? ¿Sí? ¿No te he dicho? ¿Acaso no te he enseñado? ¿Sí? Que yo soy la resurrección y la vida. O sea, ¿acaso no soy yo la vida? Entonces, ¿qué estaba haciendo esa mujer en ese momento? O ese par de hermanas. ¿Estaban clamando para que Él las escuchara o estaban clamando para que Él les respondiera? Porque muchas veces llegamos a reclamarle a Dios o a pedirle cómo, cuándo, de qué color y cómo y qué queremos. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Lo queremos. Pero en realidad, la palabra de Dios dice que Él siempre escucha la oración de sus hijos. ¿Sí? Estas mujeres le preguntaron al Señor, le dijeron, le reclamaron. Y después de eso, el Señor Jesucristo se pone, bueno, eso es es una conclusión a la que yo llego. Él se acerca a la tumba, un poco más de donde estaba, porque dice que ellas le llegaron a buscar cuando él llegaba, ¿sí? Entonces él se acerca, déjeme pensar un poquitito. Él se acerca a la tumba y luego de eso ora. ¿Y cuál es la frase que él dice en ese momento según lo atestigua la palabra de Dios? Dice, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Pero por beneficio de estos, estás dejando que esto ocurra. Mis hermanos y hermanas, no podemos nosotros dejar a un lado en el que cada circunstancia en nuestra vida, dice la palabra, todo obra para bien, para aquellos que hemos sido llamados por el Señor, para aquellos que estamos en Cristo Jesús, para aquellos que conocemos al Jesús que dio todo en la cruz del Calvario por ti y por mí. O sea, si yo estoy clamando para que Él escuche, es porque no creo que Él me escuche. Sin embargo, la palabra de Dios, Él dice que a toda oración es escuchada. La respuesta es algo muy distinto, ya será conforme a la palabra de Dios, a lo que la voluntad de Dios quiera. El mejor intercesor, saben ustedes que el intercesor por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, y le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Usted y yo hemos estado en esas circunstancias donde uno dice, ya no aguanto, esto ya no se soporta. Usted póngale ahí el ejemplo que haya tenido en su vida.
Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo la palabra clave, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo puedo decirle al Señor sí, cuándo lo quiero, cómo lo quiero, para qué lo quiero, darle ideas al Señor, aunque es irrisorio, sin embargo se vale porque somos hijos, ¿sí? ¿Cuántas veces mi hija, Nicole, me ha pedido que le regale un caballo? ¿Sí? ¿Cuántas veces Valentina, con su corazón de niña, de hija, ella sabe que puede pedir lo que quiera, pero es muy distinto a lo que yo le dé a ella? Y sé que será en el tiempo que yo creo que es bueno para ella y cuando yo tenga todo en su lugar para que ella sea provista en eso que ella necesita y que yo como padre. Dice la palabra de Dios que nosotros cuando un hijo nos pide un pan no le damos una serpiente. ¿Cuánto más Dios no nos dará todo aquello que Él sabe que nos conviene? Así que Dios responde, claro que sí, pero va a hacerse su voluntad, no la mía. Entonces, mis hermanas, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando tenemos que estamos buscando la bendición que necesitamos para aquello que en ese momento es una necesidad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos clamando para que Él nos escuche o estamos nosotros clamando porque Él responde? ¿Sabes que una vez escuché esto y me quedé meditando un poquitito? En realidad toda oración es respondida. Toda oración es respondida. Lo único es que a nosotros como seres humanos no nos gusta que la respuesta sea no. Y si usted no puede decir amén, diga ouch. Amén. Porque es verdad. A mí me ha tocado decir ouch muchas veces. Pero ¿acaso la voluntad de Dios no es buena, perfecta y agradable? Aunque sea no. He sido testigo de Dios diciéndome que no. Tal vez no en el momento, no escucho su no, pero sí he sido testigo de que ese no de Dios tenía totalmente el amor de Dios como su firma impregnado en ese no que llegó. Y sé también que en la palabra de Dios dice, aún Pablo mismo dice, he rogado hasta 3 veces a Dios y la respuesta de Dios ha sido, bástate mi gracia. Mis amadas hermanas, toda oración es respondida. Toda oración. Dios siempre te escucha. Y una de las cosas que el enemigo ha hecho es hacernos creer que hay aquel clero, ¿verdad? Aquel montón de los que sí sirven a Dios y el otro montón que llegamos a llenar las iglesias y a sentarnos a las sillas. No es así. Dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos. Somos reyes y sacerdotes. Pero muchos al sacerdocio sí le hacen porque están pide y ofrece holocausto y ofrece aquí las ofrendas y las oraciones llegan de... Sí, pero ¿y qué tal de reyes? ¿Qué tal que somos reyes y que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús? ¿Sabes que la perspectiva es muy distinta cuando uno está en un lugar de autoridad? Eso lo aprendí, de alguna manera me ayudó a entenderlo, cuando estuve en la vicepresidencia de la República. Viajamos a muchos países, viajamos a Marruecos, viajamos a Taiwán y a cada lugar a donde fuimos, no importa si era Marruecos un lugar musulmán o si era Taiwán un lugar pues mucho más libre para muchas cosas o si fuese cualquier otro país que pudiéramos ir, Chile por ejemplo, a donde fuésemos, todo estaba preparado. No vi preocuparse el señor vicepresidente en nada. En nada. ¿Por qué? Porque era la persona en autoridad. Y cuando nosotros entendemos que tenemos ese lugar de real sacerdocio, que somos reyes y sacerdotes, que hay una autoridad, que no le pedimos permiso al diablo para ver si quiere. Hay gente que de verdad está orando para que el diablo se convierta y los deje de estar molestando. Sin embargo, aún él es un instrumento de Dios para pulir todo aquello en tu corazón, porque trae el cincel perfecto para quebrarte. Trae el cincel perfecto para quebrarme. Esa es la realidad de la Biblia. Dice la palabra de Dios que en su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y entonces es que la palabra declara, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. O sea, ahí cambia la posición.
Hemos escuchado hablar de las águilas, que somos como águilas. Sí, pero un águila también se despedaza el pico porque ya es tiempo que cambie el pelaje. ¿Has visto un águila cuando está cambiando de pico? Es horrorosa. ¿Has visto el águila cuando está desprendiéndose las alas? Cuando está cambiándose el plumaje porque es tiempo de cambiar el tiempo. Entonces, cosa interesante, que la palabra de Dios diga que los entendidos en los tiempos, los de la tribu de Isaacar, dice la palabra que todo tiene un tiempo. Hay un tiempo para llorar, un tiempo para estar de luto, hay un tiempo para hacer la guerra, hay un tiempo para cada cosa debajo de la tierra, todo debajo de los cielos, todo tiene un tiempo. Y el tiempo de la bendición te llegó. ¿Cuándo? El día que Dios pensó en ti allá en la eternidad pasada, cuando Él soñó con alguien con tus características, fuiste creado y veniste a la tierra en el preciso instante que Dios lo tenía predeterminado, porque Dios habla el final desde el principio. A Dios no la agarra de sorpresa una circunstancia de nosotros, pero a veces estamos clamando a Dios para que nos escuche, en lugar de clamar a Dios porque Él siempre responde. Es muy distinto, es muy distinto. Cambia la perspectiva, como águila, como rey, o como alguien que está viendo a ver si esta vez Dios sí me escucha. Ay, hermano, me dicen a mí, ore usted porque a Dios usted sí le escucha. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. De hecho, la guerra espiritual que tanto escuchamos que nos enseñan por todos lados en estos preciosos tiempos, hay una guerra espiritual, creas o no. Hay una guerra, sí, pero esa guerra espiritual comienza aquí, en nuestro corazón. ¿Sí? Una de las respuestas claves que nuestro Señor Jesucristo da fue en el momento que lo iban a apresar. Dice, ahí viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. O sea, era su momento. Y no me digas que fue bueno lo que le pasó después. Definitivamente fue un tiempo muy duro. Sabía de los azotes, sabía de esa cruz. Y siempre pongo este ejemplo. Para cada circunstancia en nuestra vida, mis amados, mis amadas hermanas, para cada circunstancia de nuestra vida, pensemos que es la cruz, ¿sí? ¿Cómo te imaginas tú que tomó Jesús la cruz? La empujó así para un lado, así como, ¿cómo pela esto la piel? ¿Cómo golpea? ¿No pudieron conseguir una cruz más suavecita, más fina, más lisa, más adornada? ¿O se abrazó y besó su cruz por amor a ti y a mí? La palabra de Dios declara, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Qué te parece eso? O sea, no estoy hablando de un evangelio fatalista, ¿verdad? No. Las buenas nuevas, eso quiere decir evangelio, las buenas nuevas son que Dios nos va a procesar en cada momento, en cada tiempo que vamos pasando, hasta que lleguemos a aquella estatura del varón perfecto, dice la palabra, aquel momento preciso donde la bendición se encontrará contigo y estarás preparada o preparado para recibirla y disfrutarla. Ese es el caminar, esa es la vida. Y sí, claro que vamos a reprender demonios, claro, no podemos estar ignorantes de las maquinaciones del diablo, pero una cosa es entrar a un lugar para orar con autoridad y otra, así como le pasó a aquellos apóstoles que llegaron a decirle a un endemoniado que saliera el demonio y el demonio les contestó, a Jesús y a Pablo conozco, a ustedes no, y los sacó de ahí. Y la verdad es que salieron de una manera bastante vergonzosa. ¿Qué quiero decir con esto? Si Dios ya te bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, si Dios te ha dado la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Si Dios ha dicho que el perfecto amor que te ha alcanzado echa fuera el temor, si Dios ha dicho que el amor cubre multitud de faltas, ¿cuál sería la respuesta entonces para que Dios no nos escuche? ¿Por qué no habría de escucharnos? Si eres hijo, eres heredero. Si eres hijo, eres coheredero con Cristo, dice la palabra. ¿Qué es entonces? El heredero
en cuanto es niño, en nada difiere del esclavo. Amén. Entonces, mis hermanas, hoy estamos tratando de platicar un poquitito acerca de ver ese momento preciso cuando estamos queriendo nosotros reorientar nuestro caminar en alguna circunstancia difícil de nuestra vida, pero vamos a clamar a Dios y le vamos a clamar para que Él escuche, como cuando un niño está en el supermercado, ¿no? Papi, quiero un dulce. Por eso ponen los dulces ahí cerca de las cajas, ¿no? Papi, que quiero un chocolate. Mira, que han visto esos niños que le empiezan a hacer berrinches. Y como ni modo, no lo educó antes, no lo va a educar en un momentito. Lo único que les queda es comprar el chocolate. Si es que el niño todavía no agarró berrinche para rato, ¿no? Pero no podemos hacer eso con Dios. Señor, hasta que no me contestes, yo no dejo de ayunar. Te vas a poner flaquita, flaquita. Eso sí es seguro. Pero que Dios te tenga que contestar, no existe. He escuchado a gente decir, voy a ayunar hasta que Dios me conteste. Mira, ayuna hasta que Dios te quebrante y entonces vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Porque Dios no hace lo que se nos da la gana. Él no es un supermercado. Él es Padre. Él es Padre y tiene buena dádiva y don perfecto para ti. Dios siempre responde las oraciones, pero no siempre responde lo que tú y yo queremos oír. Eso sí es verdad. Y no nos gusta, tal vez como a Pablo. Pablo no quería ese aguijón. Dice que era como un demonio que lo abofeteaba constantemente. Y que hasta 3 veces le había robado al Señor. Y la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Qué tanto es suficiente para nosotros la gracia del Señor? Sabemos que donde quiera que estemos, aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. No temeremos ningún mal, porque Él estará con nosotros. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, encontramos tantos versos en la palabra, pero la clave es, ¿creemos en el Dios que dijo esos versos? ¿Creemos en el Dios que expresó esas bendiciones? ¿O estamos esperando que escuche lo que nosotros queremos que escuche? Es algo muy distinto. Y para poder nosotros encontrarnos en el camino directo hacia la bendición, ese camino se llama Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él sabe qué tiene para nosotros. Y la verdad es que podemos confiar en que sus promesas son sí y amén. Él ha dicho, miren, y pone ejemplos tan hermosos, y ustedes lo han de haber escuchado más de alguna vez. Si las aves, ¿sí? Si las aves tienen que comer y las flores del campo se visten mucho más hermosas y elegantes que el mismo Salomón con todo su esplendor del reino, cuanto más vosotros, dice la palabra. La promesa está ahí. He aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El ángel del Señor acampa alrededor del justo y le defiende. O sea, la promesa de Dios está. ¿La vas a creer o no la vas a creer, Emilio? Esa es la pregunta. Cuando clamamos a Dios, en realidad creemos que nos escucha, porque creo que mi vida de oración cambió en el momento que entendí que no es algo automático, sino que es algo que es una relación, es una comunicación perfecta. Yo hablo y luego escucho. Un pastor decía, amigo mío de hace muchos, muchos años, decía, me gusta ver que Dios nos dio 2 oídos y una boca. Algo así como que para entender que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Cuántas veces cuando oramos nos quedamos en silencio para escuchar lo que Dios dijo? O con mínimo con un corazón expectante para que sea hecha la voluntad de Dios y no la nuestra. Eso nos quita una carga muy, pero muy pesada, porque la verdad es que la mayoría de personas, ¿sí? Cuando están afanadas, cuando no hay salida de su circunstancia, el 99.9% de las veces no es porque Dios no le haya escuchado, es porque esa persona no cree que Dios le haya escuchado. Y entonces dice la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso dice la palabra. Así que, si vamos a corregir el camino
si vamos a enderezar el camino hacia la bendición, ese camino se endereza en obediencia, en fe. Fe es la llave. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pongámosle ese concepto de fe, que es Hebreos 11:6. Si nosotros ponemos el del 1 al 6, podemos leerlo todo, pero si ponemos el concepto de fe sobre lo que es esta pregunta que les puse hoy, de clamamos para que Él escuche o clamamos porque Él responde, ¿verdad que fe lo requiere más la segunda parte, no la primera? Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Acaso cuando oras no estás esperando que Dios te escuche? La convicción de lo que no se ve. ¿Acaso no estás convencido que Dios existe? ¿Acaso no tienes ahí el Espíritu Santo que te recuerda los dichos de nuestro Señor Jesucristo, que nos guía a toda verdad? ¿Acaso no es cierto que Dios es más real que tú y yo juntos? ¿Acaso no es Él el único y verdadero Dios y no hay nadie fuera de Él? ¿Acaso no es Él quien dio a su Hijo Jesucristo por ti y por mí? ¿Acaso no es Él el que ha dejado grandes promesas y que te dice, porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo para con vosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza? ¿Cómo voy a llegar yo delante de Dios dudando que me escuche si Él mismo me dice que clama a mí y yo te responderé? Si Él, esa es una promesa. Esa es una promesa de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Amén. También dice la palabra, al que busca encuentra, al que toca se le abre. Dios mío, tenemos que buscarle a Él en su palabra. Sus promesas son sí y amén. Y ahí es donde debemos nosotros implementar nuestra fe. ¿Fácil? No, no lo es. Por eso dice la palabra, pelea la buena batalla de la fe. Esto es una batalla. No es fácil seguir creyendo, pero eso es a lo que hemos sido llamados. Y el espacio entre el día de la necesidad hasta el día de la respuesta se llama obediencia, se llama fe. Así es como transitamos ese espacio. Así que la próxima vez que tú y yo oremos, debemos entender que Dios siempre nos escucha y siempre nos responde. Que no es porque el hermanito tal o la hermanita tal vaya a hacer la oración más circunspecta y detallista de este mundo. Mis hermanos, si dependiéramos de la oración de la gente para que las cosas se movieran, la verdad, estaríamos perdidos. Porque ¿dónde está el que ora por mí cuando yo tengo a mi hijo enfermo y necesito un milagro? Cuando lo único que tengo es mis dos manos y mi corazón lleno de fe para imponer estas manos y saber que en el nombre de Jesús tengo derecho a ver la sanidad tanto en mi cuerpo como en cualquiera de los que estén alrededor mío. Eso es si creo la palabra. Amén. Así que, mis amadas hermanas, debemos nosotros entender que nosotros, cuando estamos en oración, cuando vamos a entrar en ese momento de oración, no siempre será para pedir, no siempre será para poder conseguir lo que necesitamos, sino que entramos confiadamente hasta el mismísimo trono de la gracia para alcanzar gracia y hallar el oportuno socorro. El camino ya está abierto. Entra. De eso se trata. De eso se trata, de entrar confiadamente como hijos e hijas que somos del único Dios verdadero. Esa es la clave, esa es la llave. Creer, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es la respuesta a lo que a mí se me da la gana hasta que Dios responda lo que yo quiero oír. Ahí estamos mal. Ese berrinche se le hace a los ídolos o a cualquier otro que se diga Dios, pero no ahí existe otro. Ya, vaya a ver a usted a un brujo. Vaya a ver a usted, seamos bíblicos, vaya a ver qué fue lo que hicieron esos profetas de Baal que estaban ahí con Elías. Dice que se rasgaban, se sangraban los cuerpos para que su, entre comillas, Dios, con D minúscula, muy, muy minúscula, les contestara. Y por supuesto no hay Dios fuera del único y verdadero Dios, del Dios de la Biblia, que tú y yo conocemos, pero que necesitamos conocer cada día más. Y una de las cosas básicas que debemos saber de Él es lo que dice su palabra. Clama a mí y yo te responderé. Hay otro verso en Daniel 10,
10:12, dice, desde el momento en el que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte bajo la poderosa mano de Dios, yo he venido en tu ayuda y a causa de tus palabras, yo he venido. Eso es lo que el ángel le llevó de mensaje a Daniel en ese ayuno famoso de los 21 días. Eso es lo que le dice. Así que Dios quiera, mis hermanas, que hoy a todos nosotros Dios nos dé el entendimiento, como le dijo el ángel a Daniel, desde el momento en el que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Esa es la clave, porque es, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el punto donde yo corrijo la dirección hacia la bendición, porque sé que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, porque yo sé que los planes que Él tiene para mí son de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Y aquí quiero aclarar otra cosa. Eso no quiere decir que no te van a pasar cosas malas, porque hay gente que ora para que no le pase nada malo, pero hay que ver los momentos más preciosos de intimidad con Dios son los momentos más difíciles en debilidad. Aquellos momentos donde ya no se puede, donde tú lo único que te queda es la noche más profunda, ese 11:58 de la noche, cuando la noche y la oscuridad son más profundas, 11:59, 12:01 comienza el día, comienza a clarear. Así, luego de la tormenta viene la calma. Así Dios ha dispuesto el día y la noche hasta que Dios nos permite estar en esta tierra. Y así igual, cada circunstancia en nuestra vida será usada para nuestro bien, para nuestro beneficio, porque todo obra para bien para aquellos que están en Cristo Jesús. Y esa es la perla que Dios me dio para compartir con ustedes y platicar con ustedes, porque yo necesito de eso. Mi esposa es testigo que hemos pasado por circunstancias muy delicadas. La misma Gloricela ha sido testigo de alguna de ellas. Ha visto la mano de Dios como una y otra vez nos ha sacado. Mis hermanos, mis hermanas, ¿con qué boca uno le va a decir a Dios, ¿será que me vas a escuchar esta vez? Si hemos testificado que siempre ha estado allí, que Él ha estado con nosotros todos los días y estará hasta el fin del mundo. ¿Con qué boca uno va a decirle a Dios o va a creer en su corazón o dudar en su corazón que cada oración que decimos, cada palabra que declaramos, cada palabra que sale de nuestra boca puede traer bendición o maldición a nuestra propia vida? Si creemos en lo que Dios ha dicho será bendición. Si no lo creemos, todavía seguirá ese ciclo hasta, y podrá venir el mejor predicador, podrá venir el psicólogo más instruido, pero hasta que tú no te rindes y yo no me rindo, no comenzamos a ver la manifestación de Dios en gloria, levantándonos de esa circunstancia. Y ahí es de donde salen esos grandes testimonios. Y podríamos hablar de Pablo, un hombre que persiguió a los cristianos, mató cristianos con las cartas de autoridad, según él sirviendo a Dios, hasta que se encontró con Dios, con Jesús hecho hombre, ¿no? Con Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y se encontró con él y lo dejó ciego por unos días hasta que fue instruido totalmente, y cuando se levantó de ahí, de estar a los pies de cada uno de los que le instruyeron, Gamaliel y todos los demás, entonces comenzó a hablar de un evangelio, de unas buenas nuevas de restauración para todos y cada uno de nosotros quienes hemos creído en ese evangelio, en esas buenas nuevas de que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la palabra de fe que predicamos. Esa es la palabra de fe que nosotros debemos tener. En cada cosa y circunstancia de nuestra vida, saber que estamos clamando no para ver si nos escucha, sino porque sabemos que nos escucha y que su voluntad será manifiesta, ya sea un sí o un no en el momento y tiempo perfecto en el que estemos viviendo. Creo que esta perla que Dios nos dio hoy nos ayudará como una de las cosas que necesitamos para poder corregir ese camino hacia la bendición. Porque la bendición está, tienes derecho legal en Cristo Jesús
para todo eso que tú necesitas. Amén. Tenemos derecho para todo eso. Porque entonces la pregunta se convierte ahora en una pregunta número 2. ¿Sí? Vamos a recordar un poquito cómo era la primera. ¿Clamamos para que Él escuche o clamamos porque Él responde? Ahora ya sabemos. Clamamos porque Él responde. Clama a mí y yo te responderé. Y luego de eso cambiamos ahora la pregunta. ¿Pedimos porque queremos o pedimos porque creemos? Es una cuestión totalmente distinta. Cuando ya entendemos un poquitito, cuando Dios nos trae la revelación de lo que acabamos de platicar, sabemos que la respuesta es inmediata. Pedimos porque creemos que Él nos escucha. Creemos que somos coherederos con Él de todo aquello que Él ganó en la cruz del Calvario, lo cual es conforme a su voluntad, es bueno, es perfecto y es agradable. Me gustaría ahora poder abrir un poquitito, un tiempo para poder ministrar, para poder saber del Espíritu de Dios, qué es lo que hay en nuestro corazón. Sé que ustedes pusieron peticiones, sé que todos podemos traer peticiones, pero sé que por el Espíritu de Dios en este momento, Dios le va a poner a cada uno de nosotros la respuesta conforme a su voluntad, entendiendo lo que acabamos de platicar, que nosotros clamamos porque Él nos escucha. Amén. Siempre. Así que les pido que nos tomemos un momentito en este precioso tiempo que estamos viviendo ahorita, en esta presencia de Dios que está, porque su palabra lo dice, donde 2 o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. Así que les voy a pedir que nos tomemos un instante ahí en su corazón para que esas peticiones, ya sea que las pusieron ahí o bien las tienen en su corazón, ya sea de sanidad, ya sea de provisión, en cualquier área de nuestra vida, en cualquier circunstancia de trabajo, en cualquier circunstancia familiar, cualquier circunstancia que podamos entender y, como dice la palabra de Dios, nosotros acercarnos confiadamente hasta el mismísimo trono de la gracia para alcanzar gracia y hallar el oportuno socorro. Amén. Amén. Gracias, Emilio. Antes de la administración, vamos a abrir los micrófonos para darle la oportunidad si tienen alguna pregunta y después cerramos con la administración. Así es que es el mejor momento para cualquier dudita, cualquier consulta, eh, cualquier comentario, pues bienvenido y aprovechar que tenemos a Emilio aquí con nosotros la tarde de hoy. Amén. Amén. Sin penas, que estamos aquí para aprender todos. Amén. Amén. Gloricel. Emilio, si tú tuvieras que enumerar 3 puntos para restaurar el camino hacia la bendición en el tiempo de intimidad con el Señor, ¿qué nos aconsejarías? Recordar la palabra de Dios que dice que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Porque cuando tenemos un sí por respuesta, es fácil deleitarse en que es buena, perfecta y agradable. Así que cuando sea un no, debo entender también que es buena, es perfecta y es agradable. Porque la respuesta no es buena solo porque yo la necesito escuchar en mi entendimiento, sino es buena porque es la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Y entonces, si tengo que esperar en fe, si tengo que aferrarme en fe, si tengo que extenderme hacia Él, lo voy a hacer sabiendo que su respuesta está siempre a la mano, porque Él ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que son 3 cosas. Debemos recordar que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Esos serían los 3.
Ajá, otra pregunta. ¿Cómo Ujú. poder que una persona entienda la diferencia entre el no y el esperar de Dios? Amén. Hay algo que, como todo, así como un hijo, la primera vez que le dices que este es su biberón, ¿no? Su leche en pacha, le decimos nosotros en el tetero, no sé cómo le dicen ustedes en Panamá, a ese recipiente donde la madre le pone su lechita al bebé, Mamadera, la mamadera. mamadera. Ajá. El momento, la primera vez que el niño, luego de que le estuvieran insistiendo tanto, una y otra vez, que a tal hora tenían que comer, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, esos horarios, cada vez que él sentía, eso venía siendo automático. Cuando venimos nosotros a conocer a Jesucristo, nosotros, toda la vida es color de rosa, ¿no? Como que en un momento todo es muy bonito, pero vienen los primeros noes, como le vienen al bebé, los primeros nos, de que no puede comer tanto, ni tantas veces, sino en un horario. Todo eso es cuestión de ir entendiendo que Dios da un sí cuando tiene que ser un sí, pero también nos da la certeza cuando hay que esperar hasta que la puerta se abra. Y no es porque Él no responda, sino porque estamos nosotros siendo, ¿cómo se dice? Uh, ministrados, pulidos, procesados. Esa es la palabra que estábamos buscando, hasta estar en el punto de poder recibir esa bendición. Yo recuerdo perfectamente el día en el que a mí me dijeron que estaba inválido, ¿sí? O sea, que me iba a quedar, bueno, yo ya estaba enfermo de las piernas, pero me dijeron que no iba a poder caminar. Lo recuerdo perfectamente. Pero el día que me dijeron que iba a morir por la enfermedad, sabiendo y conociendo ya a un Dios que sana y salva, ahí fue distinto. Porque empecé a esperar en un milagro en Dios, estar agarrarme del milagro, de lo que la palabra de Dios. Me recuerdo que mi pastor me dijo, ve a la librería y agarra todos los libros que hablan de sanidad, métete palabra, ¿sí? Y yo leí cada uno de esos libros, los agarré y uno tras otro leí, y sé perfectamente el día que Dios me sanó. Sé el día que Randy Clark llegó a Guatemala, oran por mí, sé que vino la presencia de Dios sobre mí, caí en el espíritu, no me levanté hasta como a la 1:30, 2 de la mañana, en esa carpa donde estábamos en ese tiempo en la iglesia. Sin embargo, cuando me levanté, dolía igual el cuerpo, dolía igual las piernas, no podía caminar, pero sabía que algo había cambiado dentro de mí. Esa es la certeza, ¿sí? Que la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese algo que Dios da, ¿sí? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa guía solo la da el Espíritu Santo. Y Él es el que le dice a uno un poquito más, hasta que venga, porque hoy por hoy camino, ni me acuerdo que pasé todo ese proceso, más que cuando paso en los aeropuertos, ¿no? Por los metales que me pusieron en las piernas, pero de lo contrario yo no tengo ningún dolor ni nada y camino perfectamente, sin problema, sin problema. Pero hubo que esperar el tiempo, ¿sí? Hay ciertas respuestas que uno las ve materializadas físicamente en lo natural rápido, pero hay otras que hay que retener ahí. Recuerdo también la historia del doctor David Cho de Seúl, Corea, que murió hace algunos meses. Este hombre tiene un lugar que se llama la montaña de oración en Corea. Y hay un montón de cubículos, agujeritos en la montaña, donde los chinitos se meten a orar, ¿sí? Y ahí está esa montaña llena de personas metidas en esos agujeros, orando, orando, orando. Y esta persona que fue a Corea me decía, yo estuve con el doctor Cho así platicando, de repente oía que de repente, ¡guau! Gritaba el chinito y salía corriendo. De repente, ¡guau! Gritaba otro chinito y se iba. Y entonces él le pregunta al doctor Cho, le dice, ¿por qué no todos al llegar se van? ¿Por qué no todos esperan el mismo tiempo? Y dice, porque Dios responde en lo natural y en lo espiritual, da una convicción de que tú ya lo recibiste. Tú sabes que sabes cuando la respuesta fue sí o no. Y ese es el momento en el que los chinitos gritaban. Entonces, para contestar a tu pregunta directamente, sí hay una respuesta siempre, pero si la respuesta es sí o no, Dios sabrá hacerte entender en tu corazón cuánto seguir allí aferrado hasta que Dios diga. Por ejemplo,
Jacob y el ángel, ¿verdad? No te suelto hasta que no me bendigas. Ese es un ejemplo impresionante de cómo se aferró, pero también en el corazón de él hubo que quebrarlo, ¿verdad? La coyuntura, que por cierto dice la palabra que hasta hoy no comen los judíos de ese tendón específico, ¿sí? Cuando están comiendo el cabrito, pero bueno, lo descoyuntó a Jacob. Tiene que haber un quebrantamiento hasta el momento preciso y cada caso es distinto. Pero a la medida en la que vamos ejercitando nuestra fe, vamos entendiendo la manera en la que Dios nos dice sí, la manera en la que nos dice no, y la manera también en decirnos no ahora, sí después. Y eso es algo muy personal. Bendito sea Dios por los profetas, ¿no? Porque también llega un profeta y te cambia el tiempo. Emilio, ¿tendrá que ver eso con lo que compartiste de cuando una persona es niño y no ha llegado a la madurez en Dios? Por supuesto, la palabra de Dios declara, no quiere decir que el maduro siempre le responden que sí, ¿verdad? Porque a Pablo no se le respondió que sí, no podemos decir que no era maduro. Pero sí creo que en cuanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, ¿verdad? Una cosa es la esclavitud y por eso damos tantas, pero tantas gracias a Dios por esos ministerios de liberación, esos ministerios específicos de libertad del alma y todo esto, porque hay cosas que uno no entiende hasta que alguien cree en fe con uno, para que entonces uno vaya creciendo. A la medida en la que nos vamos alimentando, como dice la palabra, les voy a dar los pequeños rudimentos, apenitas lechita, ¿no? Pero luego de eso ya el alimento viene siendo más sustancioso, ¿verdad? Pero no creo que eso tenga que ver con que al maduro siempre se le diga que sí a lo que quiere. Creo que la respuesta es la que siempre viene y eso es lo que estábamos tratando de explicar. La respuesta siempre va a venir, pero no siempre es sí, ¿verdad? Pero Dios nos da la certeza de hasta cuándo esperar por la respuesta de Él. Amén. Amén. Maribel, si acaso alguien tiene otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicas, chicos? Fátima. Eso quiere decir que en un momento un no de Dios puede ser cambiado por un sí. No, yo diría que Dios, según la palabra, no se arrepiente porque no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Creo que, como bien lo decía Gloricela ahorita, eso quiere decir que el que es maduro recibe un no y un sí, entendiendo que es la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable. Pero para llamarnos maduros hay un proceso. Me imagino o entiendo o deduzco que para Pablo no era cómodo seguir con esa enfermedad. Y definitivamente yo como Emilio Gracias no voy a creer que Dios nos respondía en sanidad porque yo fui sanado. Pero para cada quien el Señor tiene una respuesta, pero no siempre va a ser la que tú quieres escuchar, pero sí la que Dios tiene. Así que Dios no es que convenzamos a Dios de que ahora nos diga que sí. Yo más diría, la respuesta de Dios llega siempre en el momento preciso y como dice la palabra, lo que el hombre da por tardanza, para Dios es su tiempo perfecto, ¿verdad? Lo que debemos saber y entender es que siempre debiese haber paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que Él está en control. Amén. ¿Será, Emilio, entonces, por lo que acaba de preguntar Fátima, que él no puede deberse a la falta de convencimiento de la persona en Dios? Digamos que yo le llamaría más a esto crecimiento, porque una persona que ha sido procesada, por ejemplo, en la humildad, la palabra de Dios nos enseña que Dios está con el humilde, con el quebrantado, pero ve de lejos al orgulloso. El orgullo es una de las cosas más interesantes de cómo Dios las trata, porque dice que al orgulloso lo ve de lejos. Nadie quiere estar lejos de Dios, pero sí tenemos de orgullo.
Entonces, todo está en el tiempo y el proceso que Dios lleve con esa persona, porque puede ser que en este momento no esté dispuesta y no sea el momento de recibir esa bendición, y cuando ya llegue a encontrarse con ella, ya esté preparado, que es lo que Dios quiere. Amén. No sé si me explico. Creo que Dios sabe el momento preciso en el que nos puede dar ya cada cosa conforme a su voluntad. Dice la palabra que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, a veces lo que le tenemos que abrir el corazón a Dios, porque el corazón de verdad del hombre es engañoso más que cualquier cosa, dice la palabra. Lo que muchas veces nosotros le llamamos una necedad santa, ¿verdad? De persistir y creer, y esto, el saber de esto, esa persistencia en fe que es honrosa a Dios, debe ser siempre guiada por el Espíritu de Dios, el cual nos guía a toda verdad. Porque no sea, como dice la palabra, que estemos dando coces contra el aguijón, porque es horrenda cosa caer en manos del diablo. Explícanos a todos, Emilio, por qué Dios contestó a la insistencia de la viuda cuando persistió en que se le diera una respuesta afirmativa. Tú hablas en el Nuevo Testamento cuando ella le replica de que aún las migajas que caen de la mesa son para los perros. En una que está en el Antiguo Testamento. Ajá, ¿en cuál de los momentos precisamente? Cuando una mujer le pide al juez, que para mí el juez es Dios, entonces que insiste en una respuesta afirmativa. Es el Nuevo Testamento. Ajá. Es el Nuevo Testamento, donde ella le insiste y le dice que aún los perrillos tienen. Ahí está hablando de la gente que es. Acuérdate que él. ¿No? Sí, después te la pregunto porque no es, sino para mí es en el Antiguo todavía, pero esa que tú dices de los perrillos, esa sí yo sé cuál es, que es la que está debajo de la mesa, pero no es esa la que quiero buscar, no. Pero ya llegará en su momento. No, ya sé cuál es, ese momento donde dice, pero es una parábola, ¿sí? Es la parábola del juez injusto, sí, pero yo no ese juez injusto, ese juez injusto no es Dios. Definitivamente no podemos decir que Dios es injusto, ni que se cansa para que la mujer no le sea estorbosa, dice. El lenguaje es bien duro, pero está hablando ahí de lo que es los hijos y aún aquellos que habíamos de venir, o sea, el pueblo de Israel y nosotros los gentiles, ¿sí? Y sí, el gentil tiene entrada, no como la tenía el pueblo de Dios en su momento, pero ahora en Cristo Jesús ya no hay diferencia entre judío ni griego, ni hombre ni mujer. Yo no creo que sea el Padre, eso es de manera personal, no creo que sea él el juez injusto, porque en ningún momento en la palabra vuelves a encontrar que se le llame a Dios injusto, ni que haga caso a la necedad de una petición. Todo lo contrario. Lo que nos dice es que podemos confiar, y si ves el contexto de lo que está en esos versos, habla de la justicia de Dios, no de la persistencia hasta convencerlo y sacarlo de sus casillas, que es el ejemplo que está siendo puesto ahí. Lo que sí es verdad es que Dios honra la perseverancia en la fe, ¿sí? O sea, por eso yo empezaba, el tema va mucho más profundo que solo lo que yo mencioné. O sea, Dios siempre responde, pero no siempre la respuesta es un sí, no siempre la respuesta es un no. Eso es la profundidad de este tema, porque a veces y en el momento que Él crea preciso, nos va a dar un sí, y en el momento que Él crea preciso y conforme a su voluntad, nos dará un no, pero ambos son de bendición. ¿Verdad? Es un tema muy que vale la pena ahondar un poco más en él. Sí, hermoso. Es una profundidad muy, de verdad, muy interna. Sí, hermoso. Hay que ir un poco más allá en una próxima oportunidad.
Gisela, adelante. Hola, muy buenas noches. Señor Emilio, gracias por el compartir. De verdad que cómo ha nutrido. Y ante la acción de Jesús o de Dios de escucharnos y decidir, sí, me llena de alegría, lo logré, lo conseguí. Mi actitud ante ese sí de alegría, ¿cómo debo continuar con Dios o con Jesús? Y si es un no, me tengo que mantener perseverando, con humildad, sin orgullo. Veamos el ejemplo de Pablo, porque como bien lo decía Gloricel, era una persona madura. Pablo definitivamente en ese momento ya era una persona madura. Ya estaba Dios a través de él marcándonos con esas cartas maravillosas y todo. Y el momento en el que él le dicen que no, le dice el por qué. Le dice, bástate mi gracia. La gracia de Dios. Por eso dice que podemos entrar confiadamente hasta el mismísimo trono de la gracia, para hallar gracia y alcanzar el oportuno socorro. La verdad es que hemos estado buscando la respuesta afirmativa a lo que queremos y no la gracia de Dios. ¿Ves que eso es que esta prédica es mucho más profundo? Debemos buscar la gracia de Dios que incluye de manera integral toda mi vida y que puedo confiar totalmente que cualquier cosa que está sucediendo está en su mano y que puedo creer en fe que todo lo que Él está trayendo a mi vida es parte de un proceso y que Él me aclarará qué sí y qué no, cuándo sí y cuándo no. Eso es, por eso es que dice la palabra que todo lo que no proviene de fe es pecado. Así lo dice, claramente. Y si estuviéramos 100% seguros de algo, ¿dónde pondríamos la fe en esa circunstancia? Amén. Entonces, cuando a Pablo se le dice que no, se le dice, bástate mi gracia. ¿Por qué la gracia? Es un don inmerecido, es un regalo que no hiciste nada para que viniera sobre ti, sin embargo sabes que viene sobre ti con todo. El favor y la gracia de Dios están sobre ti. Y eso es más grande que encontrar la respuesta afirmativa a lo que necesitas en este momento, porque es integral. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. O sea, con todo. Tú ya eres bendita en todo. Y cuando tenemos un problema, nos enfocamos en eso solamente y perdemos de foco que la gracia de Dios está en todas las demás áreas. ¿Verdad? Ese es el punto. Entonces, la gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. ¿Verdad? Su gracia, su misericordia es nueva cada mañana. Por eso es que se renueva cada mañana. Porque en lugar de enfocarnos en una cosa en la que no tenemos todo lo que quisiéramos, tal vez tenemos todo lo demás. Y ahí sí que el don más maravilloso, que es la vida eterna. Porque todo aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador tiene la certeza plena de la eternidad con Dios y en su reino. Amén. Amén. Gracias. Emilio. Gracias. Amén. ¿Alguna otra pregunta, sino para pasar a la administración? Bueno, Emilio, adelante. Emilio, para darte las gracias en nombre de Dalcor y decirte que te vamos a hacer llegar una pequeña ofrenda del grupo a través de Maribel, que ella se ponga de acuerdo contigo para saber cómo te lo hacemos llegar. Gracias por compartir con nosotros. Ha sido de gran bendición y estoy segura que van a haber buenos frutos en base a la palabra que compartiste hoy. Bendecida noche y bendiciones para ti, para tu esposa y tus hijos. Amén. Gracias, Gloricel. Es un privilegio, es un privilegio. Amén. Vamos a orar entonces, ¿puedo? Amén. Adelante. Amén.
Señor, te damos gracias por cada uno de los que estamos hoy acá, por cada una de las personas que conforman nuestra familia. Mi Dios, gracias porque tu gracia nos ha alcanzado, Señor. Gracias, mi Dios, gracias sean dadas a ti porque tu nombre ha sido invocado sobre la vida de cada una de estas mujeres, de sus familias, tanto en el hogar que tú les has dado, como sus familias, tanto de padre y de madre, abuelos, bisabuelos y todo lo que les has dado. Señor amado, gracias por tu Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad, el cual nos hace ver el punto focal de todo lo que has hecho, y es el derramar tu amor, tu misericordia y tu gracia sobre nosotros. Señor amado, queremos ser como aquel ciego que regresó a dar gracias. Queremos ser, oh Dios, de aquellos que damos gracias por todo lo que hemos recibido, y no como aquellos que recibiendo un milagro no regresan a ti, oh Dios. Señor, gracias porque les permites a cada uno de los que estamos acá, nos permites ver con tus ojos espirituales, oh Dios, abiertos nuestros espíritus, oh Dios, y nuestro entendimiento para ver que más son con nosotros que aquellos que están con nosotros, contra nosotros. Mi Dios, gracias porque vemos esa nube como del tamaño de un palmo, sabiendo que la bendición llegará sobre nuestras vidas conforme a lo que tú has prometido en tu palabra. Gracias, oh Dios, porque cada una de esos versos de Deuteronomio 28, del 1 al 14, porque todas esas bendiciones vienen sobre estas mujeres, sus hogares, sus familias completas, oh Dios, y con todo aquel que se topa con ellas. Que tu gracia, oh Dios, sea perceptible en ellas. Mi Dios, que tu gracia las sostenga, que tu gracia las levante, oh Dios, que tu gracia les haga ver que más grande es el que está en ellas que aquel que está en el mundo. Mi Dios, gracias porque tu gracia abre el entendimiento para ver que somos más que vencedores. Señor, que no hay demonio, potestad o cuestión espiritual que pueda detener a un hijo de Dios que está dependiendo del único y verdadero Dios. Oídos abiertos para ser libertado de todo lo que necesite ser libertado y caminar en total victoria, Señor, en ti cada día de su vida, enseñando a sus hijos, Señor, y a toda su descendencia a vivir en esa victoria, en la obediencia a Cristo Jesús. Señor, gracias porque tu gracia se manifiesta, Señor, en el momento que en nuestras debilidades tu poder se perfecciona, dice nuestra palabra. Oh Dios, que tanto atesoramos. Oh Dios, dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy. Y eso solo es posible a través de tu gracia. No hubiéramos sido alcanzados por el evangelio, Señor, por esas buenas nuevas, si no fuera por tu gracia. Oh Dios, no hubieses tú pagado el precio en la cruz del Calvario, si no fuese por tu gracia, que fue derramada, Señor. Y dice la palabra, gracia sobre gracia. Así hemos recibido, Señor, de gracia recibimos, de gracia damos, oh Dios. Mi Dios bendito, gracias por tu Espíritu Santo, el cual nos da convicción, oh Dios, en nuestro espíritu, el cual revela todas las cosas ocultas para que podamos tener entendimiento de todo aquello que estás trabajando en nuestras vidas. Gracias por disfrutar de todas las bendiciones de Deuteronomio 28, del 1 al 14 en nuestras vidas. Y gracias porque estamos para hablar, para dar de gracia a todos aquellos que aún no te conocen. Sé, Espíritu Santo, que visitarás en sueños, en visiones, a través de todo lo que usas para hablarle a tus siervas, a sus esposos, a sus hijos, a sus familias. Tu palabra, oh Dios, un sueño, una palabra certera. Oh Dios, que aquellos nudos, oh Dios, aquellas personas que han visto como nudo aquellos problemas familiares sean desatados por tu gracia, Señor. Mi Dios, que todos aquellos que aún no conocen las buenas nuevas en las familias de mis hermanas, oh Dios, que puedan ser revelado a sus vidas la gracia de Dios, la cual pagó un precio en la cruz para que fueran alcanzados por su gracia.
Señor, que toda situación económica venga a solución, oh Dios. Todo proceso, oh Dios, todo proceso que estemos pasando cada quien de manera individual, sepamos que no estamos solos, sino que tu gracia está sobre nosotros. Oh Dios, que guardemos nuestras bocas de hablar de los demás, porque la gracia tuya les ha alcanzado, sobre todo a los que están en autoridad, oh Dios, que tu gracia les sostiene. Oh Dios, a los que están en lugares de autoridad, en el gobierno, en las iglesias, en cada una de las comunidades, Señor, en cada una de las reuniones, que se respete tu autoridad, porque es la gracia de Dios la que ha escogido estas autoridades. Y por su gracia hemos sido sostenidos en estos lugares, oh Dios todopoderoso, que la manifestación de tu gracia, que la gracia de Dios sea manifiesta en cada una de las personas aquí presentes y nuestras familias. Que tu gracia que abre puerta, que tu gracia que trae justicia, tu gracia que trae todo aquello, Señor, que hemos estado orando y esperando, venga sobre cada una de estas mujeres tuyas, marcadas por ti y por sus familias y todos los que han de venir y sus generaciones. Que estas mujeres sean de las que llevan gracia y misericordia, salvación, libertad y vida eterna para todo aquel que se tope con cada una de ellas. Oh Dios todopoderoso, oro para que tu gracia la sorprenda. Oro para que tu gracia la sorprenda en cada día de su vida. Que, oh Dios, cuando acerquen su mano a la puerta que tú les has, Señor, puesto delante de ellas, que tu gracia abra esa puerta, oh Dios, porque tú les has dado la llave, pero les darás a entender cuál es la puerta por tu gracia, Señor. Mi Dios, que tu gracia infinita sea manifiesta en su nación. Oh Dios, de cada nación aquí representada y especialmente a Panamá, oh Dios, que tu gracia sea manifiesta, oh Dios, en cada una de aquellas personas que aún no te conocen, y que tu gracia también se manifieste a través de los que ya te conocen, para que Panamá sepa que tiene un Dios, el Dios verdadero, la ha llamado con llamamiento santo, y santo es ser apartado para el uso exclusivo de Dios. Señor, que así como unen las Américas, se unan los corazones, que vengan los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Que, oh Dios, se manifieste, oh Dios, tu gracia en la comunión en tu Espíritu Santo, en cada paso que dan. Que tu gloria sea manifiesta por tu gracia y que abra puerta grande, la llave que les has dado hoy, la llave de tu gracia, Señor, en salud divina, en provisión divina, en todo lo que se necesite, oh Dios, para que vean tu mano por gracia, Señor. Mi Dios, invoco tu nombre, el nombre del Dios viviente, sobre cada una de estas mujeres tuyas, marcadas por ti, y que has atraído hoy con tu silbido apacible para platicar de tu reino, Señor. Y que cuando vean tu gracia accionar, que levanten acciones de gracias a ti, porque tu mano sea poderosa sobre sus vidas y sobre cada uno de los suyos. En sanidad divina, oh Dios, en provisión divina, en libertad, Señor, y en cumplimiento de todo lo que tú has preparado en propósito para cada uno de ellos y de sus familias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, Emilio. Gracias por ese compartir. Gracias por esa palabra. Muchas gracias. Vamos a compartirles que para el próximo sábado 13 de noviembre, 4 de la tarde, hora de Panamá, tendremos a nuestra compañera Gisela Ariza, que nos va a compartir el tema Comprendo la bendición de tener una familia en Jesús. Así es que los esperamos a todos, 4 de la tarde, hora de Panamá. Y recordarles a todos que tenemos disponible este libro que escribió Gloricel, Luz en tu corazón. Todo el que esté interesado en adquirirlo,
se pongan en contacto conmigo por WhatsApp. Tiene un valor de $5. Así es que feliz noche, bendiciones.